Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Esperando que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, en las noticias que les presentaremos mi compañera Luisa Fernanda Pastrana y su servidor Luis Osvaldo Castellán Corpi, hablaremos sobre las generalidades del síndrome geriátrico. A continuación les presentaremos nuestro pequeño video y esperando les guste y corre video. Ok, como introducción al tema, hablaremos que el envejecimiento poblacional es uno de los grandes triunfos de la humanidad, pero es también uno de los mayores retos. A medida que nos adentramos en lo que es el siglo XXI, el envejecimiento de la población implicará un aumento de las demandas sociosanitarias en todos los países. Si bien, de cara al futuro, las distintas organizaciones sanitarias proponen el modelo de envejecimiento activo como meta que permite disfrutar a los adultos mayores del mañana de la mejor calidad de vida posible, entendida esta como lo que es un bienestar físico, psíquico y social. La realidad es que las personas mayores de hoy, sobre todo los de una edad más avanzada, llegan a sufrir diversos cuadros patológicos que disminuyen notablemente con su salud y en consecuencia su calidad de vida se ve afectada. No debe olvidarse que los adultos mayores valoran dicha calidad de vida en función de su nivel de independencia y los diferentes síndromes que seguidamente se estudiarán reducen, por no decir que eliminan casi por completo, esa ansiada vida independiente que estas personas pueden lograr tener. Las enfermedades en el adulto mayor tienen ciertos modelos de presentación, acuñándose este término para referirse a las formas de presentación más frecuentes. Recordemos que la OMS ya ha indicado que las personas mayores de 60 años llegan a correr el riesgo de padecer trastornos mentales, entre otras enfermedades, que poco a poco con este video nos vamos a ir adentrando. La definición del síndrome geriátrico es un concepto relativamente reciente, ya que esta terminología empezó a utilizarse hacia finales de los años 60. En un principio, con la denominación de síndromes geriátricos se hacía referencia a las características que presentaban con más frecuencia los ancianos ingresados en servicios de geriatría respecto a los otros servicios. Actualmente, esta denominación se utiliza para referirse a un conjunto de cuadros originados con la conjunción de una serie de enfermedades que alcanzan una enorme prevalencia en el anciano y que estos frecuentemente originan una incapacidad funcional y social. ¿Sabías que los síndromes geriátricos son magníficamente definidos por Kane en 1989 en su libro Essentials of Clinical Geriatrics como problemas geriátricos, permitiendo a través de una regla mnemotécnica su memorización por medio de las reglas de las IES? Entre estos síndromes encontraremos la inmovilidad, inestabilidad y caídas, incontinencia urinaria y fecal, demencia y síndrome confusional agudo, infecciones, desnutrición, alteraciones de vista y oído, estreñimiento e impactación fecal, depresión, insomnio, inmunodeficiencias e impotencias o alteraciones sexuales. Los grandes síndromes geriátricos, también conocidos como los cuatro gigantes de la geriatría, incluyen inmovilidad, inestabilidad y caídas, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. Del primer síndrome que hablaremos es el síndrome de inmovilidad, que este se define como la restricción generalmente involuntaria en la capacidad de transferencia y o del desplazamiento de una persona a causa de problemas físicos, funcionales o psicosociales. Este síndrome es considerado como una vía común a través de la cual muchas enfermedades y trastornos del adulto mayor producen una gran discapacidad. Los problemas de movilidad van a afectar a casi el 20% de los individuos mayores a 65 años. A partir de los 75 años, aproximadamente el 50% de las personas mayores van a tener lo que son problemas para salir de lo que es de su casa y un 20% se haya confinado en lo que es su domicilio. Ok, pasamos a hablar sobre inestabilidad y caídas. La caída se define como la precipitación repentina al suelo, que se produce de forma involuntaria y que puede acompañarse o no de pérdida de conciencia.
Epidemiológicamente, los accidentes son la sexta causa de mortalidad en personas mayores de 75 años y de estos, las caídas son la principal causa. El riesgo es mayor en ancianos hospitalizados, sobre todo en la etapa inmediatamente posterior a su ingreso, debido al rechazo de una actitud sobreprotectora. El origen de este síndrome es también multifactorial. Tiene enfermedad osteoarticular, cardiovascular, neuropsiquiátrica, causas extrínsecas como obstáculos físicos, calzado, domicilio o escaleras. Los factores de riesgo son más importantes para la aparición de este síndrome, que incluyen la debilidad muscular, alteraciones de la marcha y el equilibrio, deterioro de las funciones mentales y deterioro de las actividades de la vida diaria. Pasamos a hablar sobre incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria se define como la pérdida involuntaria de orina, que es objetivamente demostrable y que constituye un problema social e higiénico. Su prevalencia aumenta con la edad, afectando al 60% de los ancianos hospitalizados y a casi el 50% de los ingresados en instituciones geriátricas, a diferencia de los que viven en la comunidad, para los cuales se han reportado cifras de prevalencia que oscilan entre el 10 y el 25%. Como siguiente síndrome vamos a tener lo que es el deterioro cognitivo. Este se va a definir como una pérdida o reducción temporal o parcial de varias funciones mentales superiores en personas que las conservan intactas previamente. Esta definición incluye cuadros muy definidos como el síndrome confusional agudo, que son secundarios a infecciones como anemia, patología que afecta a cualquier sistema, ingresos hospitalarios o cambios de domicilio, o como la demencia de diferentes causas. En este caso es la enfermedad de Alzheimer, etiología vascular, formas mixtas y enfermedad por cuerpos de Lewy, pero también engloba otros cuadros no tan definidos vinculados a no problemas de salud que habitualmente se conocen como trastornos cognitivos asociados a la edad, deterioro cognitivo leve, etc. La frecuencia del deterioro cognitivo varía ampliamente de unos colectivos a otros, así como las personas mayores viven en la comunidad, afecta a un 15% de los mayores de 65 años, incrementándose su frecuencia en función de la edad, de modo que en personas que superan lo que son los 80 años de edad, su frecuencia casi se duplica entre un 25 y 30%. Vemos que se aumenta algo. En pacientes hospitalizados, la frecuencia de deterioro cognitivo se aproxima el 25%, y finalmente es en el colectivo de personas mayores institucionalizados en el que este síndrome es más frecuente, entre un 50 y 65%. Como podemos ver, todo esto va a tener bastantes incrementos dependiendo de cómo vayan siendo las edades de las personas mayores. Aunque estos síndromes que se mencionaron, que es la inmovilidad, la inestabilidad y caídas, la incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo, son los más comunes, también podemos encontrar los siguientes síndromes, que es la polifarmacia, la incontinencia fecal, los síndromes vasculares, las úlceras, los síndromes respiratorios y por último las derivaciones sensoriales. Los diferentes síndromes geriátricos comparten las siguientes características, como la elevada frecuencia, que esto quiere decir que su incidencia y prevalencia son elevadas entre la población mayor de 65 años, pero este aumenta aún más si se consideran determinados grupos, como son los mayores de 80, las personas hospitalizadas o los residentes en instituciones. De carácter sindrómico, ya que cada uno de ellos constituye una forma de presentación de diferentes patologías. Casi cualquier enfermedad puede presentarse en el anciano como uno de estos síndromes. Otra de las características es, tras su aparición, todos ellos originan un importante deterioro en la calidad de vida de las personas que lo padecen y a menudo generan o incrementan la dependencia de otras personas, produciéndose así un aumento de las necesidades de asistencia sanitaria y de apoyo social, que si no se cubren, favorecen el aislamiento social y la institucionalización del anciano. En muchos casos su aparición es prevenible y se diagnostican adecuadamente. Son susceptibles de tratamiento práctico siempre.
y su abordaje diagnóstico y terapéutico requiere de una valoración integral, abordaje interdisciplinario y correcto uso de los niveles asistenciales. Posteriormente vamos a encontrar los síndromes geriátricos como complicaciones postoperatorias. Los síndromes geriátricos son una forma de presentación de enfermedad común en los adultos mayores. Consiste en un conjunto de cuadros clínicos habitualmente originados por la interacción de enfermedades con alta prevalencia en estas edades y que con frecuencia llegan a originar incapacidad funcional o social de la población. Son la manifestación inicial y en ocasiones la única de muchas enfermedades en el adulto mayor, por lo que deben considerarse todos los posibles problemas causales del síndrome geriátrico, y no únicamente el síntoma, y otorgar un tratamiento integral. En la práctica clínica es difícil separar el efecto de los cambios relacionados con el envejecimiento, de las manifestaciones de una enfermedad y a su vez de los síndromes geriátricos. El término síndrome geriátrico se utiliza para caracterizar las condiciones clínicas en los adultos mayores que no encajan en la categorización de entidades clínicas y específicas. Esto se va a presentar como alteraciones tipo iceberg, es decir, las enfermedades no son reconocidas ni por el paciente ni por el médico tratante. Con frecuencia, la manifestación más evidente no es el problema de fondo. Además, con frecuencia, son el origen de consecuencias no explicadas por los trastornos previamente documentados. Distintos factores subyacentes tienden a contribuir y definir a los síndromes geriátricos. Estos comparten procesos fisiopatológicos como el desgaste fisiológico de múltiples sistemas, inflamación crónica, sarcopenia y ateroesclerosis. Como siguiente, en la evaluación de los síndromes geriátricos se deben incluir lo que son las causas que lo originaron o lo llegaron a precipitar, las consecuencias intrínsecas del síndrome, la asociación con otros síndromes geriátricos que se puedan presentar en el adulto mayor, las repercusiones del síndrome en otros sistemas y por último la presentación atípica de las enfermedades en los adultos mayores. Los síndromes geriátricos postoperatorios poseen ciertas características clínicas especiales, como las siguientes. En un síndrome geriátrico dado, están involucrados múltiples factores de riesgo, de tal forma que también están comprometidos múltiples órganos y sistemas. Cada síndrome geriátrico puede ser debido a una o varias causas. De igual manera, una misma enfermedad puede manifestarse como uno o varios síndromes geriátricos. Cada síndrome geriátrico se puede relacionar con otros síndromes geriátricos. Es por ello la importancia de corregirlos a tiempo. Estos con frecuencia constituyen un problema oculto o infradiagnosticado. Si estos síndromes geriátricos no son detectados y tratados a tiempo, conllevan un incremento en la morbimortalidad. Como conclusión, nos es de suma importancia como fisioterapeutas en formación el saber cuáles son las generalidades de los síndromes geriátricos. ¿Para qué? Pues es para el simple hecho del saber cómo podemos abordar y atender a nuestros pacientes y así poderles dar el mejor trato que ellos se puedan merecer y poder saber cómo intervenir ante cada uno de ellos. Es por eso que nosotros debemos de empeñarnos en aprender y distinguir cuáles son cada uno de estos síndromes y cómo se van a presentar cada uno de ellos. Para concluir con esta cápsula informativa, queremos agradecer primero que nada lo que es la licenciada Adriana Limón Cajigal por dejarnos este tipo de trabajos, los cuales nos enriquecen día con día y nos van a ayudar en un futuro. Como fisioterapeutas en formación, nos brindan los conocimientos necesarios para en un futuro poder ser unos buenos profesionistas, ser exitosos y tener buenos resultados y darles el mejor trato posible a lo que son nuestros pacientes y así ellos se sientan cómodos y seguros con nosotros. Y gracias maestra,
Y compañeros, tengan una muy buena tarde, un muy buen día y un buen inicio.